Así fue como Televisa destruyó la carrera de Carlos Villagrán, Kiko. Hijo de un sapito para mí, los sapitos hacen los sapitos. Carlos Villagrán es un actor y comediante que aun cuando interpretó a varios personajes en la televisión, incluso en el cine, es conocido mundialmente por haber interpretado a Kiko en El Chavo del Ocho. Es raro el adulto, joven o niño que no conozca al personaje de Marinerito y de Cachetes Inflados, porque la serie del Chavo ha seguido pasando en televisión por generaciones. Este es El Chavo del Ocho, interpretado por el supercomediante Chespirito. Hola amigos de Tutoriales Gerberín. El día de hoy les vamos a contar de qué manera Televisa destruyó la carrera de Carlos Villagrán Kiko. Este artista mexicano es uno de los que padeció una de las más brutales censuras por parte de Televisa. Carlos Villagrán Pirolo como Kiko. El veto fue obra ni más ni menos que de Emilio Azcárraga Milmo, el más arbitrario y temido señor feudal de la televisión mexicana, cuando Televisa era la única empresa de televisión y el Tigre era amigo y proveedor de los hombres más poderosos de México, que lo volvieron intocable y le daban facultades para que rompiera todos los derechos laborales, comerciales y humanos de los artistas. Don Emilio Azcárraga Vidaurreta no escogió gente de radio para ese equipo, fue muy especial porque todos los de radio, pues en cierto... Pero antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para poder recordarles cada vez que subamos nuevo contenido. Si ya tienen su botana y bebida preferida, y están en el sitio que más les gusta y con la persona que más quieren, comenzamos. Carlos Villagrán Eslava nació en la Ciudad de México, el 12 de enero de 1944, es un actor y comediante mexicano. Es conocido principalmente por haber interpretado al personaje de Kiko en la serie El Chavo del Ocho. Estábamos jugando yo y Kiko. No, estábamos jugando Kiko y yo. No es cierto, usted no estaba. Que así se dice. Después que fue censurado en su país, Villagrán también formó parte del elenco de humoristas de la cadena venezolana Radio Caracas Televisión, destacando por protagonizar la serie Federico, producida para dicho canal. Carlos Villagrán Eslava nació el 12 de enero de 1944 en Ciudad de México, siendo el segundo hijo de los 4 que procrearon Carlos Villagrán Chávez y Eva Adela Eslava. Desde niño inflaron los cachetes. Entonces la primera vez que yo hice a Kiko no era un programa, era un sketch de 10 minutos. Chespirito. Carlos y su familia eran de escasos recursos. Su padre trabajaba como fotógrafo callejero, y Carlos lo acompañaba como ayudante, además de que trabajaba en cualquier cosa para ayudar a la economía familiar. Y yo agradecido. En esto hay que ser muy humilde y muy agradecido. Porque aunque te des cuenta un poquito tarde de lo que haya pasado. Con su papá, aprendió a tomar fotografías, lo que le permitiría después entrar al mundo del espectáculo, esto sin haber terminado la secundaria, ya que los trabajos eventuales que hacía le impidieron continuar con sus estudios. En 1967, México estaba organizando un evento mundial muy importante y las empresas necesitaban muchísimo más personal. Carlos vio una oportunidad y fue contratado como reportero gráfico provisional para cubrir los Juegos Olímpicos de México, 1968. Sí, es casado. O sea, entonces quiere decir que tú lo fuiste llevando, te fuiste más... De repente no te salía el personaje sin estar actuando, o sea, tantas veces que lo haces y lo repites. A Carlos no le tocaba la fuente de espectáculos, pero como le gustaba mucho la televisión, sus programas y todo lo que era el mundo de los famosos, utilizó su credencial para colarse a las instalaciones de la televisora y relacionarse con los productores. Pero todos ustedes me llevaron a donde estoy. Toda la gente, todos los países, todos los lugares que he visitado, la cantidad. De inicio no quería ser actor, soñaba con ser jugador profesional de fútbol, pero le comenzó a gustar el ambiente del entretenimiento y comenzó a pedir trabajos como extra, y los productores le daban esos pequeños papeles, cobraba poco, pero se divertía, además de que se iba haciendo conocido por todo el personal y los productores. Que cruzara, que tocar y entregar una carta, en fin. Claro.
De repente se abre un nuevo canal que se llamó Televisión Independiente México, Canal. Así, Carlos llegó a trabajar con Capulina o Los Polivoces o dentro del programa Bartolo de Enrique Guzmán. En todos esos programas Carlos aparecía haciendo muy diversos papeles de reparto como policía, fotógrafo, banquero, delincuente, siempre en comedias. De los Caquitos, 10 minutos del Chapulín, 10 minutos de cualquier otro sketch. Distintos sketches. Hasta conformar una barra de una hora. Con el tiempo, Carlos sería ya muy conocido en esos ambientes y por fin le darían oportunidad de poner en práctica su capacidad para la comedia en el programa El Club de los Millonarios de 1968, en donde haría el personaje del Pirolo, apodo por el que también se le conocería. No, cuando estamos muy contentos de estar aquí y espero que todos vayan a ver, nos digan que sí, pues que les cuesta, no sean cobardes, anden, sí, no sean... Poco a poco fue ascendiendo, y ya en la empresa buscó a Rubén Aguirre, un actor, director y productor que recién había llegado a la televisión, proveniente de Monterrey, Nuevo León, que tenía un programa llamado El Club de Showry en el Canal 8. Carlos le pidió trabajo a Rubén, quien accedió y le pidió que interpretara a una adulta mayor llamada Lo Lamento. Les gustaba muchísimo, ¿no? Todas las cosas que hacían y todas las cosas malas y todo eso. Pero era la contraparte del Chavo, la chilindrina. En aquella época Roberto Gómez Bolaños era un actor, productor y director muy importante en varios programas en la empresa y organizó una fiesta en su casa con actores que trabajaban en sus programas. Uno de ellos fue Rubén Aguirre, quien se hizo acompañar por Carlos, su amigo y compañero. Hablar mexicano, ¿me entiendes? Pero fue tal la demanda y vieron que no hacía daño ninguno, que lo volvieron a incluir. Soltar. Lo volvieron a soltar y bueno, después lo nombraron el... Ya en La Pachanga Carlos interpretó un pequeño sketch cómico junto a Rubén Aguirre, lo que dejó pasmado a Roberto, un comediante que conocía el talento de las personas y ahí supo que Carlos podía desarrollar sus capacidades y llegar a ser un gran comediante, por lo que no perdió la oportunidad y lo contactó. Le dijo que se uniera al reparto de los supergenios de la Mesa Cuadrada. A Chespirito, él tenía un programa de 1 hora y me daba papelitos muy chiquitos. Pero yo considero que el actor es el que hace... Ese programa presentaba a varios personajes reunidos en torno a una mesa cuadrada, leyendo cartas de los televidentes y contestándolas con respuestas muy absurdas y graciosas para la época. Allí se podía ver al Dr. Chapatín, María Antonieta de las Nieves como la Mococha Pechocha, Ramón Valdés como el ingeniero Ramón Valdés y Tirado al Anís y Rubén Aguirre como el profesor Rubén Aguirre y Girafales, y a César Costa como Capitán Costa del Mar. Con ustedes, los supergenios de la Mesa Cuadrada. Tiempo después, Carlos también se incorporó a otro de los programas de Roberto, Chespirito. Para 1973, cuando Chespirito fue cancelado, y Villagrán continuó trabajando para Chespirito en El Chavo del Ocho, ya como Kiko, y con distintos personajes en El Chapulín Colorado. En 1978, Villagrán decidió que era tiempo de buscar nuevos rumbos y habló con Roberto Gómez Bolaños. Los personajes los registró como suyos a todos. ¿Quién puede ser dueño de la cara de un Valdés? Nadie. Sí, ¿no? Entonces, pues los registró todos suyos y pues ya no. Quería comenzar su propio proyecto con el personaje de Kiko, para lo cual le solicitó autorización a Gómez Bolaños, quien accedió. Carlos y Roberto sabían que el Kiko había sido inventado por Roberto, pero Carlos se creía con derecho de apropiarse del personaje, así que demandó a Roberto. El juez sentenció que Gómez Bolaños era el dueño del personaje. Yo considero que el Kiko es mío. Él, por intereses, lo quiere seguir conservando. Yo sé por qué lo quiere seguir conservando. 42 productos nuestros. Villagrán tenía un contrato que vencía en 1978 y siguió trabajando con Roberto como si nada hubiera ocurrido. Una vez que abandonó El Chavo del Ocho, Villagrán quiso usar el personaje para otro programa de Televisa, es decir, El Show de Kiko o algo parecido, y lo hizo saber a los directivos de Televisa, pero le pusieron varias condiciones, y una de ellas fue que su programa tenía que estar bajo la supervisión de Roberto Gómez Bolaños, y Carlos se negó rotundamente. La bebida. No tiene como dos. ¡Mi manzana! ¡Tonto! ¡Dame! Roberto Gómez Bolaños supuso que esto que le pasó con Kiko,
le podía suceder con los demás personajes del Chavo del Ocho que eran de su propiedad, por lo que comenzó a protegerlos legalmente para evitar que usaran los personajes del programa sin su consentimiento. La figura que más se vende es la de Kiko. Y yo no percibo ni 5 centavos, entonces lógico que él quiera seguir conservando al Kiko, ¿no? Pero él también tiene que reconocer, él te hizo conocido. Esta fue una de las razones por las que Villagrán se mudó a Argentina, donde podía usar libremente el personaje de Kiko, ya que Chespirito no tenía poder de derechos de autor en ese país, y Villagrán había registrado el nombre de Kiko. Carlos Villagrán buscó otros proyectos cómicos en otros países. ¿Qué hace a los personajes? Ahí me decían, tienes que hacer la siguiente semana un gángster. Y yo como actor lo tendría que saber hacer, si no, no sería actor. Entonces, en Venezuela, en 1981, produjo 3 programas para Radio Caracas Televisión, donde trabajó con los humoristas venezolanos Honorio Torrealba y Emilio Lovera, canal que transmitió en ese país los episodios de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. El primero de los programas fue El Niño de Papel, que logró mantenerse al aire solo unos pocos meses. Después hizo la serie Federico, que fue la más exitosa de su carrera como actor, guionista y productor. Esta serie estaba basada en su conocido personaje de Kiko en El Chavo del Ocho, y allí contó con la presencia de Ramón Valdés. No había muchos cambios de las tramas del Chavo del Ocho. La segunda temporada se llamó Las Nuevas Aventuras de Federico. Carlos se integró por varios meses al elenco de comediantes de Radio Rochela, perteneciente a RCTV, pero después buscó participar en televisión, que era su fuerte, y consiguió un programa infantil en vivo llamado El Circo de Messi Cachetón, donde interpretaba al dueño de un circo. Resultó un éxito el programa, que era una copia del programa infantil del payaso Bozo, en México. Villagrán en El Circo de Messi Cachetón. Allí se desarrollaba gran interacción con el auditorio y se recibían y se contestaban llamadas telefónicas de televidentes. Fue emitido por varias cadenas latinoamericanas independientes a partir de 1985, y con este programa Carlos hizo varias giras por todo el continente, en donde los niños y sus familiares lo aclamaban. Su tercera y última serie fue Kiko Botones, en 1986. Los trabajos y programas de Villagrán fueron recibidos tibiamente por la audiencia y se exportaron a otros países, entre ellos México, donde fue emitido por la antigua cadena de TV estatal Imevisión, hoy llamada TV Azteca, pero lo cierto es que no duraron mucho porque el índice de audiencia era bajo. Carlos estuvo trabajando duro, sin duda, pero su éxito nunca superó al que tenía cuando trabajaba en El Chavo del Ocho y menos en Chespirito, con sus personajes. Cumpleaños. ¿No crees que deberías invitar a otra clase? Pero mientras más niños vengan, mejor. Ay, entiendo. Villagrán regresó con su personaje a México en 1987 y fue contratado por la empresa Telerrey para realizar un nuevo proyecto de comedia denominado A que Kiko. En 1988, el comediante llamó de nuevo a Ramón Valdés para que lo acompañara en su programa, pero don Ramón estuvo poco tiempo, ya que tenía una enfermedad muy invasiva en el estómago y esto le impedía laborar, por lo que fue sustituido por Sergio Ramos, el Comanche. No le duró mucho el gusto al comediante, ya que debido a la baja audiencia el programa fue cancelado de un día para otro, y esto desde luego que afectó el ánimo y los bolsillos de Carlos. Después de más de 20 años de alejamiento y de enemistad, Carlos y Roberto volvieron a estar frente a frente. Villagrán fue invitado el 1 de abril del año 2000 a un especial del Chavo del Ocho que Televisa organizó como un homenaje a Gómez Bolaños por su larga trayectoria. Allí se dijo que Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños habían hecho las paces.
También se dijo que Chespirito había vuelto a tener amistad con la Chilindrina, con quien tuvo un pleito parecido al que tuvo con Kiko. Algunos pensaron que este acercamiento entre los dos haría posible que se sentaran a planear algunos proyectos juntos, pero la verdad no fue así. Lo de la reconciliación solamente fue un recurso publicitario que benefició más a Roberto que a Carlos. No hubo nada de reconciliación y las cosas se mantuvieron como en los 22 años de distanciamiento. Mandados por él, pasé más de un año sin trabajar, tuve que cambiarle el nombre, tuve que cambiarle la vestimenta, pero yo considero... El 28 de noviembre de 2014, que dejó de existir Roberto Gómez Bolaños, Carlos Villagrán puso un mensaje en su página de Facebook, lamentando el suceso. Días después, en contra de Florinda Mesa, con quien ya traía pleito casado, estuvo presente durante el funeral de Chespirito. Para acabarla de amolar, la salud del comediante no andaba bien, eso lo sabían muchas personas cercanas, y el 17 de noviembre de 2023, se reveló que Carlos Villagrán estaba en tratamiento por enfermedad de próstata, lo cual fue confirmado días más tarde por familiares del actor. ¿Y este pañuelo? También es tuyo, tío. Sí, ya había resolvido. A pesar de estar enfermo, Carlos necesitaba dinero y más en esas circunstancias, y ese mismo año, colaboró con la Embajada de Estados Unidos en México en una serie de videos en favor de la inmigración legal. En diciembre de 2023, se dijo que Villagrán había dejado la actuación para dedicarse a administrar un negocio de tacos. En sus redes sociales, se dio a conocer que uno de sus hijos, Gustavo, abrió un negocio familiar llamado Señor Taco en la ciudad de Querétaro. De acuerdo con información de medios, el negocio ofrecía tacos de arroz, chicharrón, mole y cochinita pibil. ¿En serio? Sí, siguió Roberto haciendo más programas, lo llevó a un restaurante, pero ya no le surtió el efecto. Carlos Villagrán felicitó a su hijo y le deseó el mejor de los éxitos. Este negocio de la familia Villagrán podría ser para tener ingresos extras. El actor de Kiko compartió algunas fotos del negocio en su cuenta de Instagram. Sin embargo, semanas después denunciaron que fueron víctimas de la delincuencia y que la camioneta de Señor Taco habría sido dañada. Para mayo de 2024, Carlos fue criticado en redes sociales tras anunciarse un evento en el que se cobraban casi 3,000 pesos por un autógrafo suyo. El costo por la convivencia con Carlos Villagrán sería de 2,960 pesos, que además del autógrafo incluye un gorro o una foto impresa, foto tomada con el celular del fan y certificado de autenticidad. ¿El programa? No sé cómo se pueda calificar, pero si el móvil es el dinero, yo creo que les importó más el dinero que la gente, que a través de... Usuarios en redes sociales criticaron como excesivo el cobro que una plaza comercial en Guadalajara, por la convivencia con el reconocido actor de 80 años, quien insistía en seguir realizando presentaciones en vivo, caracterizado con su traje de marinero. Muchos no dudaron en expresar su molestia, pidiéndole retirarse por dignidad de este tipo de eventos. Sin duda, Carlos Villagrán no era nada sin su personaje Kiko, como uno de los personajes del Chavo del Ocho. El Chavo fue concebido para que el televidente lo protegiera, no tenía mamá, ni papá, ni casa, ni comida, ni amigo, ni perro. Ándale tú que me acusas y yo que te vuelvo a pegar. Pues no me importa. ¡Mamá! Y Kiko nació para contrastar con la pobreza y orfandad del Chavo. Kiko era el villano, el presumido, el que le compraban todas las cosas, el que se burlaba de todo el mundo. Su nombre era Federico, su papá, un marino que había muerto en el mar, devorado por un tiburón. Antes de ser un actor profesional, Chespirito le daba chance a Carlos Villagrán de entrar a sus programas. En una ocasión entró al área de vestuario y escogió el traje de marinerito, buscó una gorrita y le mostró algunas formas de hablar para el personaje y ahí nació Kiko. Y eso me ha llevado a darle las gracias a Dios. Yo hice mi trabajo, ahí está mi trabajo, lo hice lo mejor que pude porque le puse todo mi corazón, le puse todo para... Según Edgar Vivar, el señor Barriga, Roberto le daba los mejores diálogos a Kiko, porque estaba subiendo en popularidad y esto le convenía a Roberto y a Televisa. Sin embargo, Carlos Villagrán afirmó que Kiko ya le ganaba en popularidad al Chavo y esto molestó mucho a Roberto Gómez Bolaños.
En las giras que realizaban por América Latina, en las conferencias de prensa 7 de cada 10 preguntas eran para Kiko, porque estaba de moda. Entonces empezó a despertar la envidia, el egoísmo, el celo profesional, el celo artístico. Poco a poco la fama de Kiko empezó a trepar la del Chavo y lo sacaron del programa. El único que pagaba la renta era don Ramón. Tú sacas a don Ramón, de ahí era el eje del programa. Y se acaba el programa, aunque hubiera estado Sí, Kiko. porque no había la... Carlos relató que Roberto ya lo traía entre oreja y ceja, y en una ocasión cuando regresaron de una gira que por Chile, le dijo que había pérdidas y que le quitaría algo de su sueldo, a lo que Villagrán le respondió que cómo le quitaría si eran sus personajes y él solo interpretaba a uno de ellos. Carlos supo que Roberto solo estaba buscando un pretexto para despedirlo, y en ese momento le dijo que ya no iba a trabajar más con él. Las giras que hacían eran muy exitosas y si alguien salía ganando muchísimo dinero era precisamente Roberto, que siempre fue manipulado por Florinda Mesa, quien le decía que ninguno de los intérpretes merecía ganar lo que ganaba, ya que el dueño de todo eso y el que organizaba y pagaba, el que invertía era Roberto. Me fui consolidando en ese renglón. Bueno, canciones para los comerciales, música para los comerciales también. De acuerdo con una entrevista de julio de 2017, en Argentina, Carlos Villagrán contó que 15 días después que decidió salir del elenco del Chavo del Ocho, Emilio Azcárraga mismo lo llamó a su oficina y le dijo que haría un programa de Kiko, pero sin cachetes, además, sería supervisado por Chespirito. Carlos explicó al dueño y señor de Televisa de las profundas diferencias que había entre él y Roberto, además de las envidias que se habían suscitado. El Tigre le dijo que le valía un cacahuate esas diferencias y sus explicaciones y lo amenazó y le dijo que si se iba de Televisa, lo iba a lamentar por el resto de sus días porque le destruiría su carrera como actor. Y se pone mismo, el Tigre. El papá. El papá. Me dice, me hacía así en el escritorio, te vas de Televisa y te parto la M. Carlos Villagrán se atrevió a llevarle la contraria a Emilio Azcárraga y rechazó el programa, además de salirse de Televisa. Sabía que si aceptaba, Roberto Gómez Bolaños acabaría en poco tiempo con el personaje y además con la carrera de Villagrán. Y también sabía del poder que tenía Emilio Azcárraga, lo que desconocía Carlos era que esa decisión le costaría un veto de más de 20 años. El actor se enfrentó a dificultades por encontrar trabajo. El Tigre habló con los directivos a todas las empresas televisivas de Latinoamérica para que no le dieran trabajo a Carlos Villagrán. Las veces que Carlos tuvo oportunidad de platicar con los empresarios, le decían que Azcárraga los amenazaba con dejar de surtir el Chavo del Ocho y telenovelas a quienes me dieran empleo a Villagrán. Ahí el televisor, pues soy famoso, ok, quiero que me hagas un programa ya sin cachetes, porque me había sacado del programa del Chavo porque Kiko se había subido. En esta necesidad de tener recursos para sobrevivir, se asoció con personas que le propusieron vender ropa con una marca que se llamaría Kiko's World, con la finalidad de mandarla a todas las ciudades y todos los países donde llegó el Chavo del Ocho, pero sus supuestos socios se fueron con el dinero y nunca aparecieron de nuevo, es decir, que lo dejaron chiflando en la loma o lo hicieron buey, como dicen por acá las vecinas. Para sobrevivir, Carlos tuvo que hipotecar su casa, luego la perdió, y también tuvo que vender todas sus posesiones, su familia y él tenían que comer a pesar de que no hubiera trabajo para él, por órdenes de Azcárraga. Aparte del veto de las televisoras, Carlos se enfrentó a un bloqueo de Roberto Gómez Bolaños, quien le impidió, por ejemplo, presentarse en un teatro en Argentina, amparado por la supuesta violación a los derechos de autor del personaje escrito por Chespirito. Lo que quiero hacer es sepultarme artísticamente hablando, ponerme el pie encima. Entonces le dije, ¿me permite? Me dijo, ¿sí o no? Permítame explicar a la señora Azcárraga. Sí. Por si fuera poco, Florinda Mesa lo amenazó después de que Carlos revelara que había tenido amoríos con ella, antes que ella fuera amante de Chespirito, lo que le paró los pelos a doña Florinda y dijo que iba a presentar denuncia penal en contra de Villagrán, su hijo Kiko en el Chavo, por lengua larga. Además, muchos años después, en los homenajes que se le rendirían a Roberto Gómez Bolaños después de su deceso, Florinda prohibió terminantemente que Carlos Villagrán se apareciera en los homenajes, porque lo correría o lo sacarían de los eventos, esto debido a que durante décadas descalificó a Chespirito y para evitar desencuentros o innecesarias polémicas.
¿O no? El amor propio se te sube. Sí, Pero claro. O sea, ¿por qué tengo que aceptar? Le dije, no, señor, muchas gracias. Me pasé un año sin trabajo. Carlos trabajó de lo que pudo, en Argentina, dando funciones en el circo, por todos lados, pueblitos chiquitos, grandes. Villagrán vivió 11 años en Argentina, 3 años en Chile, 3 en Brasil, 2 años y medio en Miami y 8 años en Venezuela, donde un ejecutivo de una televisora independiente le abrió las puertas sin importarle la amenaza de Azcárraga Milmo. Ahí, Carlos le cambió la ropa a su personaje, cambió la Q por K para nombrar a Kiko, y realizó varios programas bajo diferentes títulos. A mí sí me gustó tu pastel. Al que no le gustó fue a don Ramón. A pesar de que en 2018 Carlos Villagrán había anunciado que se retiraba de la actuación, en enero de 2024, se hizo viral un video en donde Kiko, vestido con su clásico traje de marinerito y su gorra, va subiendo con mucha dificultad unas escaleras, se ve muy avejentado y cansado, y unas personas lo detienen cuando tropieza, impidiendo su inminente caída. Los usuarios de redes sociales se soltaron con comentarios muy tristes sobre las condiciones físicas del actor y su insistencia de seguir representando al personaje. Oye, Kiko, ¿tienes hora de cenar ya? No, espérate. Entonces llegué a barrer. Sí, ándale si quieres. Ese niño que lo lanzó a la fama y por el que fue vetado con una de las censuras más largas y más extremas del tigre Emilio Azcárraga Milmo. Bueno, amigos, esperamos que hayan disfrutado este video. Si tienen un comentario, no olviden dejarlo en el recuadro, los leemos todos, porque para nosotros es un placer conocer su opinión. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y motivarnos a seguir produciendo más videos como estos, regalándonos un like. Se despide por hoy su locutor favorito, hasta la próxima.